días, hermanos, ¿cómo están? Les pido que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a mirar un versículo en esta mañana, pero vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 9 y solamente vamos a mirar el versículo 9. Vamos a leer hasta el 10, pero vamos a ver el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 dice así: Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaba también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. La amnesia es la pérdida parcial o completa de la memoria. Es la incapacidad de recordar eventos durante un periodo de tiempo. Ahora, a modo de ilustración, yo creo que a veces los cristianos padecemos una especie de amnesia espiritual. Parece que no recordamos muchas veces quiénes somos y para qué estamos. Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo y para qué estamos en este mundo. Necesitamos recordar cuál es nuestra responsabilidad. Necesitamos que se nos despierte de ese adormecimiento y que podamos reaccionar. Y si es que estamos dormidos, despertarnos. Y si no estamos dormidos, que no lleguemos a quedarnos dormidos. Creo que el apóstol Pedro un poco busca hacer esto con estos hermanos, eh, dándoles y mostrándoles quiénes son en Cristo y hablándoles de ciertos privilegios que tienen, específicamente en el verso 9, y luego les va a decir para qué están, basado en esos privilegios, qué es lo que tienen que hacer o cómo deben reaccionar. Y creo que es también un buen versículo para que miremos en esta mañana, para que podamos ver quiénes somos en Cristo y para qué estamos, ¿no? Y cuál es nuestra responsabilidad siendo lo que somos en Cristo. Y si alguno de nosotros está padeciendo esa amnesia espiritual, que hoy podamos recordar quiénes somos en Cristo y para qué estamos en este mundo, en esta tierra. Ustedes saben que esta carta del apóstol Pedro tiene como destinatarios a hermanos que están sufriendo persecución, lo hemos visto no hace mucho. A lo largo de la carta se ve entrelazado el sufrimiento, varios versículos, casi en cada capítulo, una y otra vez se puede ver que estos hermanos están sufriendo. Ustedes recuerdan que Nerón es el emperador en este tiempo y había acusado a los cristianos de haber incendiado Roma. Y bueno, los cristianos estaban siendo perseguidos, estaba comenzando y estaban siendo perseguidos. El apóstol Pedro les escribe entonces para ayudarlos a estos hermanos a que vivan y a que puedan ver que se puede vivir victoriosamente en medio de ese contexto. Quiere que ellos sepan que pueden vivir para la gloria de Dios bajo aflicción y que también pueden y deben evangelizar al mundo en el contexto en el que ellos están.
porque el contexto en el que ellos estaban no escapa al control y a la soberanía de Dios, lo mismo que a nosotros. El contexto en el que nosotros estamos hoy o en el que llegue a ser en algún momento no va a escapar a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios, y en medio de ese contexto, el que nos toque hoy, el que nos toque en el futuro, en ese mismo escenario, nosotros debemos entender que estamos, quiénes somos y para qué estamos en este mundo. Podemos vivir para la gloria de Dios en el contexto que sea y podemos evangelizar a este mundo en el contexto que sea. El apóstol Pedro comienza así en la carta saludando a estos hermanos y luego les va a hablar acerca de la seguridad de la salvación y que esa salvación que ellos tienen está preservada por el poder de Dios, por eso es segura. Luego les va a hablar de la fe salvadora, la cual es probada y aprobada si realmente es una fe genuina. Después también le va a hablar de que ellos, los destinatarios, son receptores de la salvación que ha sido anticipada por los profetas. Y luego, del verso 3 del capítulo 1 al verso 22, el apóstol Pedro les va a decir cómo deben vivir en consecuencia a esa salvación, y básicamente es en santidad. Deben vivir en santidad. Como que Pedro, a diferencia de lo que hace Pablo, que nos da generalmente una parte de doctrina, de teología, y luego el apóstol Pablo dice cómo vivir conforme a esa doctrina, ¿no? Como Efesios, 3 capítulos de doctrina, 3 capítulos de práctica, ¿no? Se pueden definir de esa manera. Lo que hace el apóstol Pedro va haciendo lo mismo, pero de manera entrelazada. Va hablando de la posición, luego comienza a hablar de cómo vivir de acuerdo a esa posición, y otra vez habla de la posición, y otra vez pasa a hablar de cómo se debe vivir o se debe practicar conforme a esa posición que el creyente tiene en Cristo. Una y otra vez va haciendo eso. Después de hablarle acerca de que ellos deben vivir en santidad, Pedro, perdón, el verso 23 hasta capítulo 2, verso 3, les va a hablar del poder de la palabra de Dios por la cual los creyentes llegaron a nacer, llegaron a tener vida espiritual, llegaron a ser nuevas criaturas, y esa misma palabra que los hizo nacer, ahora el apóstol Pedro le va a decir, ustedes deben desearla, esa misma palabra deben desearla para crecer, para desarrollarse espiritualmente. Y luego viene la sección del verso 4 al verso 10, donde está nuestro versículo, y Pablo ahí va a recordar Pedro, una serie de beneficios o privilegios que los cristianos tienen para luego exhortarlos a vivir a la luz de estos beneficios. Básicamente ahí en el verso 4 que leí, que también leyó nuestro hermano Osvaldo, en el verso 4 básicamente vemos que los cristianos vienen a salvación por la fe en Cristo, que así de manera metafórica se habla de Cristo como una piedra viva. Así comienzan los privilegios, viniendo a Cristo. Los privilegios que va a comenzar a enumerar el apóstol Pedro llegan a ser una realidad cuando la persona se acerca a Cristo y abraza a Cristo por la fe, en arrepentimiento por sus pecados y fe en Cristo como Señor y Salvador de su vida, viene a Cristo como piedra viva y entonces comienzan estos privilegios. Verso 5, cuando el creyente viene a la piedra viva, se convierte en una piedra viva. O sea, Cristo es la piedra viva, el creyente viene a Cristo y el creyente se convierte en una piedra viva, está hablando metafóricamente, la idea es que llega a participar de la vida de Cristo. Por eso Pablo decía allá en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Cuando Pablo llegó a Cristo, la piedra viva, Pablo llegó a ser una piedra viva también. Y ahí en el verso 5 también habla de que los creyentes son edificados como una casa, que son sacerdotes y pueden estar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificios espirituales. Luego en el verso 6, Cristo, que es la piedra angular, la principal piedra, en la que el creyente está firme, está seguro. Cristo establece, por así decirlo, la simetría exacta y así asegura la precisión de la edificación, debido a que Cristo es la piedra angular, la piedra exacta, todo encaja de manera perfecta y la construcción de esa casa donde estamos nosotros los creyentes se va construyendo de manera exacta y perfecta porque la piedra angular es Cristo. Y luego viene el verso 7 y verso 8, donde
el apóstol va a hablar acerca de los creyentes, que para los creyentes Cristo es precioso, cosa que no era así. Eso comenzó a ocurrir desde que llegaron a Cristo. Ahora lo aman, pero hace un contraste con los incrédulos. Cristo es una piedra de tropiezo para los incrédulos, es una piedra que los derrumbará en algún momento. Cristo es una piedra que los incrédulos la ven, y más que nada está hablando de los líderes religiosos de aquel tiempo, la vieron esa piedra de la cual hablaba el Antiguo Testamento, pero vieron a Cristo y consideraron que no era valiosa, que no era realmente la piedra angular, no era realmente el Mesías que esperaban ellos. Sí lo era, obviamente, porque la Biblia lo hablaba, pero cuando ellos lo vieron, no lo consideraron precioso, no lo consideraron como lo que era, y la desecharon como una piedra que no servía para ellos ni para la nación. Entonces la desecharon. Y dice ahí que esa piedra llega a ser, para la que es preciosa para nosotros, llega a ser para ellos piedra de tropiezo, porque tropiezan, caen, y esa misma piedra un día va a caer sobre ellos, en el sentido que va a caer como juicio si no se arrepienten por haberla desechado. Entonces llegamos al versículo 9. Y en el versículo 9 Pedro les sigue recordando privilegios espirituales impresionantes que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos, deseando Pedro que esa realidad los mueva a proclamar las virtudes de Cristo. Pedro quiere que ellos recuerden, les viene recordando, y acá, así como una ametralladora, les da varios privilegios, les muestra varios privilegios que ellos tienen, riquezas podríamos decir que ellos tienen y que nosotros tenemos, para de alguna manera asombrarlos y que sean movidos a proclamar a Cristo. Podemos decir así: los creyentes debemos recordar nuestra posición en Cristo al punto de asombrarnos, y que esto resulte en abrir nuestras bocas para proclamar las virtudes del Señor. Los creyentes debemos recordar nuestra posición en Cristo al punto de asombrarnos, y que esto resulte en abrir nuestras bocas para proclamar las virtudes del Señor. Basado en esto, vamos a ver dos verdades, o vamos a recordar dos verdades. La primera de ellas, vamos a recordar las riquezas que tenemos en Cristo, o los privilegios que tenemos en Cristo, que tienen que ver con la posición. Y luego vamos a recordar la responsabilidad que tenemos en Cristo, esa responsabilidad basada en esa posición, que básicamente tiene que ver con proclamar a Cristo. Entonces comencemos recordando las riquezas o los privilegios que tenemos en Cristo. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar debemos recordar que somos linaje escogido. Debemos recordar que nosotros somos linaje escogido. Ahí en el verso 9, el apóstol Pedro comienza con un pero, que es una manera fuerte de contrastar lo que ha venido diciendo y lo que va a decir ahora. Noten que el verso 8 terminó diciendo que Cristo es la piedra que desecharon, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores, llegó a ser piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaba también destinada, o sea, ellos van camino al infierno por desechar a Cristo. Pero contrasta, porque ahora va a hablar de los creyentes. Y Pedro va a hacer, lo que va a hacer en este versículo es utilizar terminología del Antiguo Testamento, terminología que fue aplicada o que fue dirigida a Israel, y lo que hace Pedro ahora es aplicarla a los creyentes, a los que les está hablando, y obviamente se aplica a nosotros. Pedro no está diciendo que estos creyentes reemplazaron a Israel, no está diciendo eso, no está diciendo que estos creyentes que son la iglesia son la continuidad de Israel. Pedro está usando descripciones simplemente similares a las que se usó para hablar de Israel, y de alguna manera lo que está haciendo es comunicar estas mismas verdades y aplicándolas a la iglesia. Es decir, así como Israel era linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, también ahora los creyentes somos lo que el verso 9 nos dice y lo que vamos a estar mirando. La palabra linaje, que aparece ahí en primer lugar, linaje escogido, literalmente familia, pueblo, puede traducirse. Allá en Deuteronomio capítulo 7, el Moisés, por medio del Señor, dice lo siguiente, hablando a Israel: porque tú eres pueblo
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Lo que hace Pedro es usar, como dijimos, terminología del Antiguo Testamento para enseñar exactamente que así como Dios había escogido a Israel para sus propósitos redentores, de la misma manera ahora ellos, la iglesia, ha sido escogida para propósitos de Dios. La palabra escogido o elegido, o puede también traducirse como seleccionado, el apóstol Pedro ya la usó en el capítulo 1, en el verso 1, donde Pedro lo que le dijo a estos hermanos ahí en el capítulo 1, en el verso 1, que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios, lo que quiere decir que fueron elegidos o preordenados o decretados de antemano que ellos fueran salvados. Eso es lo que está diciendo. Está usando la misma palabra, es decir, que la están escuchando nuevamente a la misma palabra. Ellos cuando dice linaje escogido, ellos están entendiendo, porque ya Pedro les habló y les explicó en capítulo 1, en el verso 1, que han sido escogidos según la presciencia de Dios, que Dios antes de la fundación del mundo decretó salvarlos, los seleccionó para salvación. Es decir, Dios planificó por adelantado la salvación de cada uno de ellos y de cada creyente y aplicarlo a nosotros. Dios decretó la salvación de cada uno de nosotros. Eso es lo que enseña este versículo. Y obviamente esto no significa que Dios vio algo en ellos para salvarlos. No vio nada bueno en ellos, sino como dice la Biblia en Efesios, según el puro afecto de su voluntad, Dios lo hizo porque así lo quiso soberanamente. Si de alguna manera podemos decir que Dios vio algo, Dios vio que esas personas iban a caer en pecado, Adán y Eva cayeron y toda la raza humana cayó en pecado, y si Dios vio algo, lo que vio fue que eran personas pecadoras que no iban a amar a Dios, que no iban a buscar a Dios, que no iban a querer a Dios, que iban a amar las tinieblas y que por elección propia jamás iban a elegir a Dios, y de ese grupo lo que Dios hizo, seleccionar personas para salvación, elegir personas para salvación. Y Pedro ahora le está diciendo, ustedes fueron escogidos para salvación, ustedes son un linaje, un grupo escogido para salvación. Allá en Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7, de donde Pedro extrae lo que le está diciendo. Allí justamente lo que Dios le dice a Israel es lo siguiente, que los escogió no por ser este, un pueblo diferente, un pueblo mejor que los demás pueblos, no lo hizo por eso, Dios lo hizo porque quiso, es más, el pueblo más insignificante escogió Dios. No había nada bueno en Israel. Bueno, de la misma manera se aplica a nosotros en el Nuevo Testamento. No había nada bueno en nosotros. Dios su, por su voluntad, como nos dice Efesios 1:5, según el puro afecto de su voluntad, nos quiso elegir, nos quiso escoger para salvación, y somos linaje escogido. Y cuando nosotros pensamos en esta verdad y pensamos bíblicamente en esta verdad, nos humilla, nos toca el corazón y nos humilla. Porque cuando esta verdad la vemos también a la luz de lo que nos enseña la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, cuando agarramos ahí Romanos 3, por ejemplo, del 11 al 18, y vemos que yo no buscaba a Dios, que usted no buscaba a Dios, que no había entendimiento de Dios en mí, que no quería saber nada de Dios, que debajo de mi lengua había veneno de áspide, que mi corazón es asqueroso y que mi corazón y mis pies se derraman a derramar sangre, o sea que estaba listo para hacer maldad, que no había temor de Dios en mi vida. Como dice Romanos 8, 7 y 8, no amaba la ley de Dios, no me sujetaba a la ley de Dios, ni siquiera podía hacerlo. Mi estado continuo era de vivir en carnalidad, la cual se opone al Espíritu, y el Espíritu es Dios. En mí está vivir en contra de Dios, como dice ahí en 1 Pedro 1:18, que fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir. Mi manera de vivir era vana, era sin sentido, era a contramano de Dios. Pensar en esto realmente, y de repente encontrarme amando a Dios, deseando a Dios, teniendo a Jesús como una piedra preciosa, como un tesoro de gran precio, como vimos hace un tiempo, de repente, y que eso es resultado de algo que pasó en la eternidad pasada. Pensar de esa manera humilla.
trae gozo a nuestro corazón, trae asombro a nuestro corazón, trae gratitud a nuestro corazón. Así vivía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, a mí que soy el primero de los pecadores, se me ha concedido este privilegio de anunciar el Evangelio a los gentiles, a mí, que soy... Pablo Garrabi se examinaba a la luz de las Escrituras y decía, yo soy el primero en la lista de los pecadores. Y a mí el Señor me escogió y Pablo quedaba como derrotado, humillado, asombrado. Y después lo vemos activo, moviéndose, sirviendo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él entendía este tremendo privilegio. Y es un poco lo que Pedro está queriendo hacer y lo que la Biblia quiere hacer con nosotros. Hermanos, íbamos camino al infierno. Si era por nosotros, jamás hubiésemos elegido a Dios, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Imagínense estos hermanos a los que Pedro les escribe, que están sufriendo, como dijimos, tal vez algunos de ellos desanimados y aún tentados a pensar que Dios los olvidó, ¿no? Que Dios los olvidó. Pedro lo que hace les ayuda a recordar y lleva sus mentes, con este escrito, lleva su mente hasta la eternidad pasada, para que puedan recordar que están dentro del plan predeterminado de Dios, que cada uno de ellos fue escogido por Dios para conformar su pueblo. Imagínense las emociones en sus corazones, gozo, gratitud, asombro. Y después de eso preguntar, ¿quién irá por mí? Creo que la respuesta de todos habrá sido y debe ser para nosotros como la de Isaías, heme aquí, envíame a mí. Tanta gracia inmerecida, tanta gracia, ¿no? Para mí, que me derrota, que me deja humillado, que me deja asombrado. Usted y yo debemos recordar, hermano, quiénes somos y de quiénes somos. Y seguramente su corazón no quedará pasivo, sino que se llenará de gozo, se llenará de asombro desbordante. Y su boca hablará en consecuencia. El apóstol Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. Pensar en lo que Dios hizo en Cristo por mí me constriñe, me mueve. El apóstol Pedro y el apóstol Juan decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos. Nuestro corazón está asombrado, está lleno. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Usted era uno de los que desechaba la piedra angular, yo era uno de los que desechaba la piedra angular. No le veía valor a esa piedra. No era preciosa para usted, no era preciosa para mí. Pero ahora resulta que Jesús es precioso. Ahora resulta que lo amo. Claro que yo respondí en arrepentimiento y fe, y ahora amo a Cristo, pero este es el resultado de algo que ocurrió en la eternidad pasada. Dios decretó seleccionarme, elegirme para salvación. Y hoy estoy disfrutando de amar a Cristo, de vivir para Cristo. Y debo recordar esta gran verdad. Debo recordar esta verdad que sin duda me va a movilizar a vivir como Dios quiere que viva. Así que Pedro, como dijimos, viene hablando de privilegios y acá en el verso 9 comienza a apilar una serie de privilegios. El primero de ellos ya lo vimos, que debemos recordar, dijimos, privilegios o riqueza, linaje escogido. La segunda riqueza, el segundo privilegio que debemos recordar, lo vemos ahí a continuación, debemos recordar que somos real sacerdocio. Debemos recordar también que somos real sacerdocio. Pedro usa la terminología que usó Moisés, allí en Deuteronomio capítulo 19, en el verso 6, pero lo leo desde el verso 5, dice la palabra de Dios, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ustedes van a ser un reino de sacerdote, pero hay una condición. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis entonces lo que hemos leído. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos que antes de la ley de Moisés, antes de que Dios le dé la ley a Moisés, los padres funcionaban como sacerdotes. Ahí tenemos el ejemplo de Job ofreciendo sacrificio por sus hijos. Cuando Dios le da la ley en el monte Sinaí, Dios le dio la posibilidad al pueblo de Israel, como leímos, de llegar a ser un sacerdocio real, pero ellos fallaron, ellos no guardaron
ellos desecharon, y bueno, el clima se está en desechar al Mesías cuando vino, ellos lo desecharon, y podemos decir que, bueno, Dios eh, les quitó ese privilegio y de alguna manera esa oportunidad la tuvo la tuvo Aarón y sus descendientes. Y esto fue así hasta el Viernes Santo, podemos decir, momento en el que el velo se rasga de arriba abajo y ya no hace falta sacerdote, ni sumo sacerdote que entre al lugar santísimo, porque el velo fue rasgado de arriba abajo y ahora por el camino que abrió Cristo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo y todos los que vienen a Cristo, como nos dice el verso 4 de capítulo 2 de Pedro. Verso 4, llegamos a Cristo, la piedra angular, y en ese mismo momento la vida de Cristo, llegamos a participar de la vida de Cristo y llegamos a ser sacerdotes, llegamos a ser parte del sacerdocio real. La iglesia de manera incondicional es, aparte de un linaje escogido, un real sacerdocio, es parte, esto es para quienes abrazaron a Cristo, para quienes van a Cristo en arrepentimiento y fe. Estas personas llegan a ser un real sacerdocio. ¿Y qué significa esto de ser un real sacerdocio? Bueno, la palabra real en Lucas 7:25 se usa para hablar de un palacio, de una residencia real, pero también puede usarse, como se usa acá en 1 Pedro 2:9, para hablar del sacerdocio de Dios, el Rey. Creo que ese es el sentido. Como traduce Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, un sacerdocio al servicio del Rey, como se usa en la nueva traducción viviente, sacerdotes del Rey, sacerdotes del Rey. Ahora noten ahí en el verso 5, noten ahí en el verso 5 que habla de ser edificados como una casa para un sacerdocio, y ahora está hablando del sacerdocio real, que podríamos decir que los creyentes somos sacerdotes que servimos a una familia real cuyo rey es Dios. Entonces, los creyentes sirven en el reino del Señor. Jesús reina en sus corazones, es un reino espiritual, podemos decir, y nosotros podemos acercarnos solamente por medio del único mediador, a la presencia de Dios, para servir como sacerdotes. No hay manera de llegar a ser un sacerdote real, un sacerdote en la casa del rey. No hay manera de estar en la presencia de Dios que no sea por un solo, único mediador, y ese es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ese es Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es por obras, no es por obras que llegamos a la presencia de Dios, es por medio de Jesucristo, por medio de entender lo que Cristo hizo en la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó consiguiendo la justicia. Entonces cuando me arrepiento y creo en Jesús, llego a ser salvo, y en ese mismo instante llego a ser un sacerdote en la casa del rey, en la casa real. Y las tareas que tenemos como sacerdote están mencionadas ahí en el verso 5, básicamente habla de sacrificios espirituales aceptables a Dios. Tenemos acceso en la presencia de Dios para vivir en la presencia de Dios, para servirle con sacrificios espirituales que son aceptables a Dios. Y hay algunos pasajes que nos ayudan a ver un poquito, menciono tres nada más. Romanos capítulo 12, verso 1, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Como sacerdote no vamos con un animalito, sino que vamos con nuestra propia vida al altar y le decimos al Señor: acá está nuestra vida, acá está todo lo que somos, acá está mi cuerpo, no es perfecto, pero lo entrego al 100% como sacrificio vivo. ¿Y qué hago? No me adapto a este mundo, sino que con la palabra de Dios me renuevo día a día, leo la palabra de Dios, aprendo la palabra de Dios y soy renovado en mi mente para poder servirle de una manera más excelente y mejor a Dios. Sacrificio como sacerdotes: acá está mi vida, Dios, acá está mi vida. En Hebreos 13:15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, mediante Cristo, sacrificios de alabanza a Dios.
que ofrecemos sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, lo que a Dios le agrada que ofrezcamos es fruto de labios que confiesan su nombre. Eso habla de que Dios desea que ofrezcamos alabanza y acción de gracias y gratitud, que lo alabemos, que lo reconozcamos como lo que Él es y que le demos gracias. Eso es lo que Dios le agrada. Eso es un sacrificio espiritual. Cuando somos, cuando rezongamos, cuando somos ingratos, eso no es un sacrificio a Dios, eso no le agrada a Dios. Entonces tenemos que reconocer y creo que estar mirando lo que Dios hizo por nosotros es motivo de alabanza y de acción de gracias, y cuando lo hacemos estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios. En Efesios 5, verso 1 y 2 dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo nos amó. Tenemos que imitar a Dios y andar en amor, así como Cristo nos amó, y que hizo Cristo, se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Cristo se dio por nosotros en sacrificio vivo, lo cual es un sacrificio, dice ahí, es un sacrificio, es una ofrenda a Dios como fragante aroma. Por lo tanto, cuando nosotros de manera desinteresada nos sacrificamos unos por otros, de alguna manera eso es un sacrificio espiritual que estamos ofreciendo a nuestro Dios. Y lo podemos hacer, hermanos, porque somos sacerdotes en la casa del Rey. Somos sacerdotes. Somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes del Señor. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, atado. Sabemos eso, ya lo hemos explicado, porque si no estaba en santidad moría y no podía entrar nadie a rescatarlo, y lo traían, ¿no?, con la soguita con la cual él entraba. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios, adorando la presencia de Dios y servirlo. El velo fue rasgado, como ya dijimos, de arriba abajo. En Hebreos 10:19 dice que, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia de Dios, y tenemos esa confianza para entrar por la sangre de Jesús, dice ahí en el verso 20 de Hebreos 10, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, inauguró para nosotros por medio del velo, y luego dice, es decir, su carne. O sea, el velo se rasgó del templo literalmente, y acá nos está diciendo que de alguna manera Cristo estaba ese templo tipificaba a Cristo, su cuerpo fue rasgado allí en la cruz, y por medio de ese sacrificio que padeció allí en la cruz, Él Él rasgó el velo, su propia vida, para que podamos llegar al Padre por su sacrificio precioso a nuestro favor. Y de alguna manera servimos en este reino invisible, como estamos explicando, pero un día también serviremos en el reino visible. Escuchen lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, esos son los creyentes. La muerte segunda es lo que van a ir al infierno, no tienen poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. En algún momento reinaremos con Cristo por 1000 años. El Rey, nosotros, sus sacerdotes, sus súbditos, bajo su mando estaremos reinando con Él en un reino de 1000 años que nos habla Apocalipsis. Entonces, entender un poco estas verdades, estos privilegios, estas riquezas espirituales, tienen como propósito afectar nuestras vidas y nuestra acción y nuestra conducta. Pablo lo hace, Pablo recuerda también esto de que en algún momento reinaremos con Cristo allí en 1 Corintios 6, del 1 al 4, para decirle, ¿cómo puede ser que se estén llevando hermano con hermano a juicio? Ustedes que juzgarán al mundo, que juzgarán a los ángeles, está hablando de aquello que va a ocurrir. ¿Cómo puede ser que ahora no puedan arreglar cosas entre ustedes al punto que van a los inconversos, a las autoridades, a los jueces, para que vean que dos creyentes están peleando? ¿Cómo puede ser? No debe ser así. Entonces lo que Pablo hace, usa esto que
esto de que reinaremos con Cristo para afectar la vida en el presente. Y lo que está haciendo Pedro de alguna manera está recordando esta verdad de que somos real sacerdocio, pero no simplemente para llenar la mente, sino para afectar la vida, afectar la conducta y moverlos a la acción, porque ese es el propósito de la Biblia. No solo informar, sino transformar. Y la información tiene como meta movilizarnos, y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro acá. En tercer lugar, debemos recordar que somos nación santa. Somos nación santa. La palabra nación ahí puede ser pueblo o grupo étnico. La palabra es etno. Entonces somos un pueblo, somos un grupo. Y la palabra santa, ustedes saben, significa separado, apartado. Somos una nación separada, una nación apartada. Allí en Juan 17, en el verso 19, Jesús dice, y por ellos, hablando de los discípulos, por ellos yo me santifico, por ellos yo me aparto. Ustedes saben que Juan 17 es la oración sumo sacerdotal, es horas antes de ir a la cruz, él está orando de esta manera, yo, le está diciendo al Padre, yo por ellos, por los discípulos, y nos alcanza a nosotros también, yo me santifico, me aparto, para que ellos también sean santificados en la verdad. Es decir, ellos van a ser santificados, van a ser apartados, pero es necesario que yo me aparte. Yo me aparto por ellos para ir a la cruz, para que ellos sean santificados. Así, hermano, que si somos una nación santa, es porque el santo se apartó en un madero para que nosotros llegamos a ser hoy lo que somos, una nación santa. Así como Dios separó a Israel de Egipto, llegando a ser de Israel una nación santa, Dios nos ha separado de este mundo, de la esclavitud del pecado, para que seamos una nación santa, una nación diferente, un grupo diferente. Obviamente la frase acá de nación santa no está hablando explícitamente en el sentido moral, sino más bien en el sentido posicional. Está hablando de que Dios nos apartó para Él, pero obviamente que si pensamos bíblicamente esta separación que Dios hace como nación santa, no está divorciada de la santidad práctica, porque cuando Dios salva a alguien, justifica a alguien, ¿no? Dios justifica a alguien, esa persona, en el momento que es justificada, es santa posicionalmente, pero esa persona no queda así, no queda pasiva. Si esa persona realmente ha sido justificada, se va a ver santificación, se va a ver santidad práctica en esa persona. Aunque la justificación y la santificación son doctrinas diferentes, están inseparablemente unidas. Aquel que ha sido justificado y que posicionalmente es santo, su vida se va a ver en santidad progresiva. Así que eso es lo que se espera de estos creyentes. Han sido salvados, capítulo 1, verso 23, han nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y entonces en capítulo 2, verso 2, a esos mismos creyentes que nacieron por la palabra de Dios, que posicionalmente son santos, ahora se les manda a crecer, se les manda a desear como niños recién nacidos la leche espiritual, porque Dios cuando los salvó y los separó posicionalmente como santos, cambió sus pupilas gustativas, podemos decir, y lo que no amaban, no querían, ahora lo desean. Por eso se les manda, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y en la medida que van deseando la palabra de Dios, ocurre lo que dice 2 Corintios 3:18. Son transformados, somos transformados de gloria en gloria por, por, por el poder de su Espíritu. Vamos viendo en las Escrituras la gloria del Señor y vamos siendo transformados por el obrar del Espíritu, de adentro hacia afuera. Entonces, podemos decir que una nación está formada entonces por ciudadanos que residen en una determinada zona y que obedecen estatutos y reglamentos, pero pensando en los cristianos podemos ir, y es así, somos ciudadanos que redimimos en que residimos, perdón, en este mundo, pero no somos de este mundo. Jesús dijo eso en Juan 17, no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Por eso ahí en capítulo 2, observen en el verso 11, se nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. En Filipenses 3:20 se dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos regimos por los estatutos claramente establecidos en la Biblia. Estamos en este mundo, somos una nación santa, nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestros
nuestra manera de conducirnos no es conforme a este mundo, es conforme a lo que la Biblia dice. Eso no significa que no nos sometemos a las autoridades terrenales. De hecho, en el capítulo 2, en el verso 13, el apóstol Pedro va a hablar de que debemos someternos a las autoridades civiles. Pablo lo dijo allí en Romanos capítulo 13, pero obviamente si estas autoridades contradicen a las escrituras, respondemos como respondió Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque somos una nación santa. Somos una nación santa, vivimos de manera diferente porque nos sometemos a las escrituras. Así que este grupo de creyentes apartados para Dios se hace visible para vivir en santidad al obedecer las escrituras. Al obedecer las escrituras, apartados para el servicio de Dios. En un contexto hostil, ellos debían hacerlo y debemos hacerlo nosotros. Hermanos, pensar en que somos una nación santa, en que Dios nos apartó, y pensar de esa manera cada día debe humillarnos, pero a la vez debe inflar nuestro corazón para vivir de una manera diferente, para vivir como lo que somos. En cuarto lugar, debemos recordar que somos un pueblo para posesión de Dios. Debemos recordar que somos un pueblo para posesión de Dios. Dice allí, pueblo adquirido para posesión de Dios. La palabra posesión significa aquello que se adquiere. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se adquirió? Bueno, si bien somos un pueblo, ellos son un pueblo, nosotros somos un pueblo que fue elegido desde antes de la fundación del mundo, hubo un precio que pagar. Un precio que pagar. Observen ahí en el verso 18 del capítulo 1. Sabiendo que no fuisteis redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, estaba preparado de antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Cristo estaba listo desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que íbamos a caer en pecado, que íbamos a ir camino al infierno, pero ya estaba lista desde antes de la fundación del mundo la solución, Cristo. Y Cristo nos compró, nos redimió con su sangre. Dios quiso poseernos para Él, quiso que seamos posesión suya y pagó el más alto precio, la sangre de su propio Hijo. Jesús quiso venir y dar su vida por sus amigos. Si eso no conmueve tu corazón, si eso no te asombra, entonces no hay nada que lo pueda hacer. No hay nada, no hay nada que lo pueda hacer. Dice Primera de Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprados, por precio, por la sangre de Cristo. Por tanto, porque fuiste comprado por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuiste comprado por precio, por lo tanto, porque te compró por un precio tremendo. Glorificad a Dios, Dios, viví para la gloria de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 2, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. O sea, Cristo, para hacernos suyo, para ser un pueblo santo, para adquirirnos, ¿qué hizo? Tuvo que pagar con su propia vida. En Apocalipsis 5:9, algo que va a pasar, pero que ya está escrito, lo podemos ver como algo real que va a pasar, aunque es futuro para nosotros. Dice capítulo 5, verso 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado, Cristo, tú fuiste inmolado, y con tu sangre, compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Con tu sangre compraste gente, ahí estamos nosotros, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Hermanos, esto es maravilloso, esto es asombroso. La Biblia habla de nosotros, de que nos compró con su sangre. Y no estoy diciendo esto para que nos agrandemos, sino para que nos empequeñezcamos al ver la grandeza de Dios y para que reaccionemos como Dios quiere que reaccionemos. Dios de manera soberana escogió al creyente, pero hizo falta un sacrificio para redimirnos, y fue Cristo.
En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios nos redimió para que seamos suyos. Y Dios quiere un pueblo que sea celoso, un pueblo celoso de buenas obras. Dios quiere que hagamos buenas obras que glorifiquen. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Somos un pueblo santo, un pueblo diferente. La gente tiene que ver y decir, ¿por qué es diferente esta persona? ¿Por qué es diferente este grupo? En Hechos, 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, le está hablando a los pastores, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. El Espíritu Santo, de alguna manera, ha hecho obispos, ha levantado pastores y lo ha puesto en un grupo de gentes, de hermanos, de la grey, de ovejas. Y acá el apóstol le está diciendo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, de la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la grey del Señor, la cual Él compró con su sangre. De alguna manera es un pasaje que me habla directamente a mí, como pastor, y me está diciendo, tened cuidado de vos mismo y de la grey que Dios puso a tu cuidado, porque no es tuya, es de Él. Tenés el privilegio de alguna manera de pastorear, de enseñarte la Biblia, pero es de Él. Él la ganó con su sangre para posesión suya. La amo tanto que, por favor, tened cuidado de vos y de ellos. Y de ellos. Pero acá el punto que quería marcar es que Él la compró con su propia sangre. Dios no estaba obligado. Dios no estaba obligado a hacerlo. Dios no estaba obligado a pagar un precio. El Señor podía habernos dejado a todos perdidos, con destino de infierno. Nosotros no éramos su pueblo. Nosotros pertenecíamos a Satanás de alguna manera, estábamos bajo las garras de Satanás, siguiendo la corriente de este mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero sin embargo ahora confiamos en Cristo, ahora somos pueblo de Dios, somos una nación santa, porque el Señor pagó un precio para adquirirnos para Él y ahora estamos disfrutando de la posición que tenemos en Cristo. Estábamos tan perdidos como los que perseguían a estos hermanos, estábamos tan perdidos como Nerón, pero el Señor nos atrajo a Él. Esto es asombroso. Recordar nuestra posición privilegiada en Cristo debería asombrarnos al punto de que nuestra boca se abra para proclamar las virtudes de Cristo, quien es el autor de los privilegios que estamos gozando. Recordar nuestra posición privilegiada en Cristo debería asombrarnos al punto de que nuestra boca se abra, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos viendo dos verdades basadas en lo que dije que debemos recordar. Debemos recordar las riquezas que tenemos, los privilegios que tenemos en Cristo, esa posición, ya hemos visto 4. Y ahora vamos a recordar la responsabilidad que tenemos basada en esa posición, basada en esa riqueza, basada en esos privilegios. Y esa responsabilidad que tenemos es proclamar las virtudes del Señor. Proclamar las virtudes del Señor. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra anunciar así habla de publicar abiertamente, como dice en Isaías 43:21, hablando de Israel, dice lo siguiente, el pueblo que yo he formado, Dios, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. El pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Eso es lo que Dios dice. Y lo mismo se aplica a la iglesia. El pueblo que yo he formado para mí, Dios espera que proclame su alabanza, que proclame las virtudes de Cristo. Esta palabra anunciar aparece solo aquí en Primera de Pedro. Y como dijimos, significa publicar abiertamente. Así que tenemos que mirar un poco qué dice esta palabra, tal vez en un contexto extra bíblico, porque de algún lado Pedro la trajo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo,
significaba algo y podemos ver para entender mejor qué es lo que significa en este contexto. Y podemos decir que en el sentido religioso esta palabra tenía la idea de divulgar conspiraciones, cuando había una conspiración, divulgarlas, proclamarlas, de declarar algo que era secreto, ¿no? Podría ser, ahí está muy junto con divulgar conspiraciones, algo secreto, divulgarlo, proclamarlo, avisar. Está secreto, está oculto, y lo divulgamos, lo hacemos visible. Tiene que ver con enaltecer obras poderosas, también era usada de esa manera. Hacer anuncios oficiales. Así que teniendo un poco esta idea, podemos decir que lo que Pedro está haciendo es animar a que anuncien estos hermanos aquello que los creyentes llegaron a conocer, pero que permanece oculto, que permanece desconocido para los demás, que parece oculto, que parece desconocido, como en algún momento era oculto y desconocido para nosotros. Si alguien nos, nos proclamó las verdades de Cristo, nuestros ojos se abrieron y ahora nosotros disfrutamos de Cristo, pero hay mucha gente que no puede ver, que no puede disfrutar, que está oculto el Evangelio, que está oculto las verdades que nosotros abrazamos, así como estaba oculto para Pablo, que iba camino a Damasco en su ceguera espiritual, odiando a Cristo, no buscando a Cristo, y se encuentra con Cristo y por primera vez se encuentra con aquello que estaba oculto hasta ese momento para su vida. Y a partir de ese momento, el que odiaba al pueblo de Dios se lo ve amando al pueblo de Dios. El que odiaba a Cristo se ve amando a Cristo al punto de dar su vida por Cristo. ¿Qué pasó? Se encontró con aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pablo entendió lo que era y lo que llegó a ser ahora en Cristo. Y no paró de vivir para Él y para su gloria y de proclamar las virtudes de Cristo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice allí que debemos, o qué es lo que debemos anunciar, las virtudes. Dice, la palabra virtud y habla de hecho asombroso, habla de manifestar el poder, habla de acto maravilloso, habla de la manifestación del poder divino, del milagro. Entonces anunciamos la virtud, anunciamos el hecho asombroso, anunciamos la manifestación de su poder, anunciamos a otras personas algo que está oculto a ellos y les decimos que en Cristo hay un Salvador poderoso, que en Cristo hay un Salvador que puede sacarlos de las tinieblas, que les puede dar sentido a su vida, que está en camino al infierno, pero que hay un Salvador poderoso del cual los puede rescatar. Solamente está en una persona la salvación y esa persona es Cristo. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que os llamó, los hechos poderosos de aquel que os llamó. Pedro recuerda a los oyentes con esta palabra, aquel que os llamó, obviamente está hablando del Señor, de aquel que os llamó, y usa una palabra que la usa varias veces en esta carta, que los teólogos le dan el significado o la terminología que usan los teólogos para hablar de este concepto es llamado eficaz. El llamado eficaz, que se refiere al llamado ese interno, que es irresistible. Ese llamado interno que no se puede resistir, ese llamado interno que trae vida espiritual a las personas, ese llamado interno que lo podemos ilustrar con el llamado de Cristo a Lázaro, diciendo, Lázaro, ven fuera, y Lázaro que estaba muerto, y que hería ya 4 días, y ocurre un milagro porque el Señor lo llama de manera eficaz, y Lázaro responde. Eso en el cuadro espiritual podemos verlo en la vida de Lidia, tal vez, hay varios ejemplos, pero podemos verlo en la vida de Lidia, que está allí, y Pablo comienza a predicar el Evangelio, a explicar el Evangelio, y Dios hace que Lidia esté atenta, y Dios la llama internamente a Lidia, y Lidia responde. Podemos verlo allí en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está predicando el Evangelio, y 3.000 personas preguntan qué haremos, y Dios los atraviesa con la palabra de Dios y los llama a salvación. Eso es el llamado interno, Dios los llama de las tinieblas a la luz admirable. Esos 3.000 que se convierten son personas que habían estado diciendo crucifiquen a Cristo, demostrando todo su odio a Cristo, todo su odio a Dios, que estaban en tinieblas. Esas mismas personas, por el mensaje del Evangelio, fueron llamados de las tinieblas a su luz admirable. Y la iglesia comenzó, y la iglesia se fundó sobre el fundamento que pusieron los apóstoles, y los primeros miembros de la iglesia fueron estas personas que estuvieron al pie de la cruz, odiando a Dios y gritando que sea crucificado el autor de la vida, en tremenda oscuridad,
estaban estas personas y fueron llamadas de esa oscuridad a la luz admirable, de las tinieblas en las que estaban, en las que andaban, como andábamos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. No solamente andábamos, amábamos las tinieblas, dice Juan 3:19. Los hombres, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amábamos las tinieblas. Éramos esclavos del pecado. Nuestros ojos, nuestra mente, nuestros ojos estaban cegados por el Dios de este siglo, en el lazo del diablo. Estábamos en las garras de Satanás. Primera de Juan 5:19. Pero Jesús vino a este mundo, Juan 12:46, y dice: Yo, Jesús, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y de las tinieblas nos llama por el Evangelio, que habla de Cristo muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitado al 3 días, ese mensaje glorioso. Somos llamados a la luz admirable. Y de la ceguera espiritual comenzamos a ver a Cristo como hermoso, como precioso. De una mente natural llegamos a tener una mente espiritual, llegamos a tener la mente de Cristo. Ahora deseamos la palabra de Dios como bebés recién nacidos. Ahora la palabra de Dios ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro andar. Hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Ahora somos hijos de luz. Ya no debemos andar en las tinieblas. Ocurrió un milagro. Dios, por medio del Evangelio, hermano, invita, llama poderosamente, de manera eficaz e irresistible al pecador de su muerte, de su ceguera espiritual, de las tinieblas, en virtud de su poder creador. Por medio de su palabra imparte nueva vida al creyente. Ahí en capítulo 1, verso 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Nacieron de nuevo por la palabra de Dios. Dios nos da un nuevo corazón, nos abre los ojos, nos abre los oídos y nos capacita para que nos podamos arrepentir y creer para salvación. Dios hace brillar la luz de la vida en el corazón ciego y en las tinieblas. El propósito de Dios al escoger a los creyentes para sí mismo es que anuncien las virtudes de Él a otros. Dios te salvó para que proclames tremendo Salvador. La razón por la que todavía Cristo no viene es porque vos y yo tenemos que proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, debido a que este mundo está en tiniebla, la gente no conoce la virtud de Dios, pero deben verla en nuestras vidas. Deben observar nuestras vidas y ver un destello de luz. Cada ciudadano del cielo que somos nosotros, por lo que vimos, debe ser un anuncio vivo de las virtudes de Dios y las bendiciones de la vida que tenemos en Cristo. Nuestras vidas deben irradiar esa luz admirable porque Cristo vive en nosotros. Nosotros somos la luz porque la luz vive en nosotros y a medida que estamos en comunión con Cristo, nuestra vida va a alumbrar y las mentes de las personas se deben llenar de preguntas. En su mente las personas deben tener preguntas. ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué vive como vive? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué su familia es diferente? ¿Por qué su matrimonio es diferente? ¿Por qué sus hijos son diferentes? Veo que no son perfectos, pero son diferentes. Debe haber preguntas en ellos que debe de alguna manera atraerlos. Y entonces proclamamos a quien deben ir. Entonces les decimos y proclamamos. No es porque somos unos genios. Nosotros estábamos perdidos también. Y le hablamos del Salvador poderoso que transformó nuestras vidas. Les predicamos el Evangelio, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así como lo hizo Pedro cuando se paró ante la multitud y dijo: la Escritura dice, y comenzó a explicar el Evangelio. Y una y otra vez se paraba y explicaba el Evangelio. Hermanos, déjame preguntarte esto. ¿Proclamas las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable?
¿Has asumido tu responsabilidad y tu privilegio de ser un instrumento de Dios para ayudar a otros a anunciar la luz? Si la respuesta es sí, amén, sigue adelante de esta manera. Pero si la respuesta es no, tal vez necesitas recordar, en primer lugar, las riquezas o los privilegios que llegaste a tener al punto de asombrarte. ¿Qué era lo que Pedro buscaba hacer y qué es lo que tenemos que hacer? Ir a las Escrituras y ver qué somos ahora en Cristo, al punto de que tu corazón se cargue y entonces como la mujer samaritana, vamos y hablamos. O como el ciego de Juan 9, yo era ciego, ahora veo, y apuntaba a Cristo, Él fue el que lo hizo. Como Pablo, que vez tras vez contaba su testimonio para luego decirles y llevarlos a Cristo. Cristo cambió mi vida y predicar el Evangelio. Alguien dijo lo siguiente: Dios escogió pecadores indignos como nosotros, como representantes suyos, y los usa para atraer hacia sí a otros pecadores. Dios escogió pecadores indignos como representantes suyos y los usa para atraer hacia sí a otros pecadores. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio que tenemos. Anunciemos, proclamemos a aquel que es poderoso para salvar. Y amigo, que estás escuchando o que vas a escuchar en algún momento este mensaje y todavía estás en tiniebla y todavía Cristo, si bien estás escuchando de Cristo, no es precioso. Vos ves que para otras personas como nosotros es precioso, que amamos a Cristo, que vivimos a Cristo y no te pasa eso y no ves a Cristo como precioso, como valioso. No es el centro de tu vida. Probablemente todavía estás en tinieblas y necesitas venir a Cristo. Él te llama a que vengas a Él. Él tiene el poder para traerte, pero es tu responsabilidad arrepentirte de tus pecados y creer en lo que Él hizo para hacer posible tu salvación. Necesitas entender que Jesús es Dios y que vivió en este mundo la vida perfecta y que fue a la cruz del Calvario y que lo único que podía pasar para que podamos tener la oportunidad de ser salvos, pasó. Cristo fue a la cruz y cargó el pecado de todos aquellos que un día se iban a arrepentir y creer. Y pagó lo que un día vos y yo deberíamos pagar en el infierno. Lo pagó Jesús en 3 horas, muriendo en la cruz y recibiendo el castigo, la ira, el infierno sobre él. Venció a la muerte, venció al pecado, resucitando al tercer día, consiguiendo la justicia que vos necesitas, que usted necesita para salir de las tinieblas, para no seguir en tinieblas y terminar en las tinieblas eternas. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para salvación. Así que yo le ruego, arrepiéntase y crea en Jesús, no lo deseche, abrácelo por fe. Y los que somos creyentes, pensemos, recordemos lo que somos en Cristo y anunciemos las virtudes de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del poderoso Salvador que tenemos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la exhortación, porque nos recuerda quiénes somos y para qué estamos. Ayúdanos a pensar, a meditar, Dios, arrepentirnos si tenemos que arrepentirnos de algo y pedirte la ayuda, Dios, como siempre, tu gracia, que siempre está lista a nuestro favor, para que podamos vivir como tú esperas, Dios. Gracias por tantos privilegios, Dios, incluyendo el de proclamar tus virtudes. Queremos asombrarnos cada día de tu grandeza, de tu poder. Señor, que nuestro corazón arda y que nuestra boca hable. Queremos pedirte que nos ayudes a vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén.